Bien, esta tarde vamos a ir a los escritos de Juan y vamos a tratar de indagar cómo ve él la figura del anticristo. Así que el tema de hoy es el anticristo según San Juan, según el apóstol que escribió el Evangelio. Recordamos, escribió el último de los Evangelios, escribió 3 cartas y escribió también el Apocalipsis. Se le atribuye a Juan por los escritos la primera noción de la palabra anticristo. El anticristo, que es la palabra que todos utilizamos cuando estamos hablando de ese personaje final, el personaje que va a traer una gran apostasía, el que va a traer el control, ¿verdad? El que va a traer el último régimen mundial o gobierno mundial, y lo conocemos así como gobierno mundial del anticristo. Pues es Juan, es él el que escribe con esa palabra exacta, anticristo. Ninguno de los demás lo va a mencionar con esa palabra, aunque sí se va a hablar de él ya desde el profeta Daniel. Lo interpretamos así porque recordamos las profecías que recibió Daniel eran muy específicas acerca del tiempo del fin. Y cuando él nos describe el tiempo del fin, nos presenta un personaje que describe la acción del anticristo. Cuando estudiamos al apóstol Pablo, lo que él nos habla del anticristo, especialmente en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, pues Pablo apunta a una persona. Seguramente tomando los escritos de Daniel, él habla de un individuo. Es un ser humano, le llama hombre de pecado, le llama hijo de perdición. Le da algunos nombres relacionados con su acción o con su carácter. Así que Pablo tiene más o nos da más una visión del personaje. Un personaje que es el anticristo final. Sin embargo, el apóstol Juan nos va a dar una visión más amplia. Ya no se trata tanto de un personaje, se trata de un espíritu, se trata de un colectivo, se trata de incluso grupos grandes. Él incluye también entre los anticristos a las personas que han apostatado, es decir, personas que eran cristianas pero se han ido del cristianismo. Han sido de alguna forma engañados o seducidos para abandonar la fe cristiana. Eso que conocemos como apostasía, Juan lo va a incluir entre los anticristos. Y ahora vamos a ver cuál es el concepto que él tiene del anticristo. Algunas cosas que se apuntan en el Evangelio de Juan, no ya en las cartas, donde se habla concretamente del anticristo o de los anticristos, sino también en el propio Evangelio, parece señalar también a ese espíritu o a ese personaje o a esos personajes. Y sobre todo en Apocalipsis. Vamos a ver cómo hay un capítulo muy específico, aunque no es el único, que es el capítulo 13, donde Juan va a estar narrando las visiones que él tiene al final de su vida, porque estamos hablando de que Juan escribe tanto el Evangelio como las cartas, como el Apocalipsis, lo escribe ya muy tardíamente, siendo él un anciano, siendo él ya muy mayor. También es interesante recordar que Juan es el más longevo de los apóstoles, de los 12 apóstoles de Jesús, y que ha estado mucho tiempo, si no en silencio, por lo menos no ha escrito nada notable, hasta que finalmente él decide escribir el Evangelio, muy comprensible porque las cosas que va a aportar acerca de Jesús, de su ministerio, especialmente de las conversaciones de Jesús,
pues no estaban en los otros evangelios. Así que él va en esa dirección de completar lo que ya se había escrito. Después va a escribir a distintos discípulos o a la iglesia, como es la primera carta de Juan. Pero siempre van a ser cartas tardías. Ya Juan es anciano y va a vivir también una época en su ancianidad de mucha persecución. Él va a estar bajo la persecución de Diocleciano y eso va a remover mucho a la iglesia, va a remover mucho la actitud que tiene la iglesia, que de pronto se ve bajo una otra severa persecución. No era la única, ya con Nerón y seguramente con Calígula, ya los cristianos habían sufrido el rechazo del Imperio Romano. Y otros posteriores también habían atacado al cristianismo como una secta extraña, una secta judía que iba en contra del paganismo, en contra de los dioses, en contra de lo que era la cultura grecorromana. Juan va a vivir también esa última persecución de Diocleciano. De hecho, él va a ser martirizado, aunque sobrevive. Recordamos que no es el único que sobrevive. Pablo también va a sobrevivir a un martirio. Él también va a ser apedreado. Pero muchos años después de la muerte de Pablo, Juan también va a pasar por ese martirio, pero también va a sobrevivir. Y va a ser desterrado a la isla de Patmos, y es allí donde sabemos que él recibe la revelación que conocemos como el Apocalipsis. Bien, vamos entonces a meternos en detalles de cómo el apóstol Juan nos presenta al anticristo. Seguramente, para contextualizar un poco el ambiente de aquella época, en medio de una gran persecución como fue la de Diocleciano, el apóstol está rodeado de gente que tiene temor, hermanos, iglesias, que están un tanto impresionados porque la persecución es muy severa. Tanto que todos se identifican con la tribulación. Es más, el apóstol Juan se va a presentar en Apocalipsis como compañero de la tribulación, o en la tribulación, o en las tribulaciones. Ese término va a ser muy familiar en aquella época, ya que en medio de la persecución la iglesia está sufriendo. Entonces, esto también es parte del contexto, del ambiente en el que se está viviendo al final del primer siglo del cristianismo, cuando Juan ya es, repito, muy anciano. También ha habido cosas que no eran de acuerdo con la palabra. Por ejemplo, ha habido grupos cristianos que estaban diciendo que la resurrección final ya se había dado, lo cual no era cierto. Pablo lo va a denunciar, pero es para que entendamos que había un ambiente de la espera inminente del reino de Dios que podía confundir a algunos. Y había esa necesidad de que el reino de Dios se manifestara precisamente provocado por las tribulaciones, por las persecuciones. También Juan va a vivir ese tiempo, va a vivir esa época en la que proliferan distintas tendencias, ideas, pensamientos acerca de cómo se manifiesta el reino de Dios, o cómo sería o cuándo sería la resurrección de los muertos. Hay también ciertos mitos en los tiempos de Juan, como el de la resurrección, pero me refiero a que ya se hubiera cumplido. Pero también hay mitos que también se refieren a cómo sería el anticristo. Ya muchos cristianos habían calificado a Nerón del anticristo. De hecho, ya la numerología empleada en el manejo de los números romanos ponían a Nerón
identificado con el 666. Es decir, ya había una serie de interpretaciones que eran, de alguna forma, pues, mitológicas dentro de la primera iglesia con respecto a quién era el personaje, quién cumplía la profecía acerca del anticristo. Los judíos ya lo habían identificado, hablando del profeta Daniel, con Antíoco IV, Epífanes, 300 años antes de Jesús. Es decir, ya había habido distintas interpretaciones de quién cumpliría lo que Daniel había descrito en su libro acerca de quién era ese personaje. Algunos de los mitos que se presentan también es el del templo, que todavía perdura hasta hoy, es decir, que habría un tercer templo, aunque la Biblia nunca nos dice que se va a construir un tercer templo. Pero todo arranca de que el profeta Daniel nos habla de que en el lugar santo, o en el lugar del santuario, ahí establecería aquel rey final, aquel anticristo, establecería su trono. Pero Juan, que está viviendo todo eso, nos va a dar una versión un poco diferente. Así que merece la pena estudiar a Juan, como lo vamos a hacer en esta tarde, y tratar de ver cuál era su visión, qué quiere enfatizar él acerca del anticristo. Bien, si vamos a la primera carta, la carta universal de Juan, en el capítulo 2, Juan dice esto a partir del versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y aquí Juan va a romper un poquito con el concepto de esperar un solo personaje. Él dice, como ya estamos en el tiempo final, entonces no esperemos solo que haya una persona que encarne esa profecía acerca del anticristo, sino que se levante un grupo importante de gente, un colectivo, que sean los que lleven a cabo la profecía. Muchos, dice, han surgido muchos anticristos. Así que el anticristo tenemos que verlo también en términos de colectivo. No es solo una persona, es un grupo de personas que tienen la misma idea, la misma visión, el mismo propósito, que trabajan juntos y que finalmente van a levantar ese personaje. Juan nos amplía entonces el concepto. Tenemos que hablar de anticristos. Han surgido muchos anticristos. E insiste, por esto conocemos que es el último tiempo. Y ahora va a hacer incluso una ampliación más grande. No es solo un colectivo que va a levantar a un anticristo, sino que podría ser más amplio. Y entonces él va a conectar al anticristo con las herejías, incluso con los judaizantes, conectar al anticristo con los apóstatas, los que abandonen la fe del Evangelio. Y ahora dice en el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen salido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Así que Juan amplía el concepto anticristo, como digo, a todas aquellas personas que iban a estar apostatando. Con las presiones de la persecución, recordamos que Juan va a vivir distintas persecuciones a lo largo de todo el primer siglo, pues con la presión de
de que la Iglesia estuviera siendo atacada, perseguida, va a haber gente que se echa para atrás, que apostata, que abandona la fe, que se rinde a esa presión. Y entonces Juan los va a incluir ahí. Han salido de nosotros, han renunciado a la fe y se han alineado con el anticristo. Es decir, un cristiano también puede pasarse a las filas del anticristo, o un supuesto cristiano. Ahora, Juan aclara, si han apostatado de la fe, si se han alineado con el anticristo, es porque originalmente su fe no era real, no era sincera o no era suficientemente comprometida. Y entonces él aclara, como hemos leído en el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y ahí va a hacer esa distinción. Si estamos realmente en el Espíritu, si estamos conectados con el Señor, entonces la unción, recordamos que Jesús es el ungido, eso es lo que significa el Mesías. Jesucristo es Jesús el ungido. Y esa unción de Jesús, Él la reparte a su cuerpo, la reparte a los suyos, a sus discípulos, a su pueblo. Si no somos partícipes de esa unción que está en Él, que está en Jesús, entonces es fácil que el enemigo nos engañe y que podamos, de hecho, apostatar y pasarnos al enemigo, pasarnos a las filas del anticristo. Por eso son necesarias las pruebas. Esta es la idea. Cada persecución, cada onda persecutoria tiene un objetivo y es poner a prueba la fe de los cristianos, si es real o no, si es verdadera o por el contrario tenía otro fundamento, otro carácter, que no era la unción de Cristo. Juan tiene que aclarar estas cosas. Y dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Esta es una expresión muy curiosa de Juan, que está conectando la verdad con Jesús, con el verdadero cristiano, y la mentira con el anticristo y con los que retroceden y finalmente sucumben a la apostasía. ¿Quién es el mentiroso? Pregunta, versículo 22. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y de ahí va a deducir la palabra anticristo, es decir, el que se opone, el que niega a Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así que Juan nos está diciendo, hay un espíritu anticristo operando, hay un carácter anticristo. Y se puede resumir, es el que niega, ya sea porque no recibe el Evangelio o porque ha recibido el Evangelio, pero se ha echado para atrás, ha cedido la presión, ha apostatado. Y entonces Juan lo señala, el que niega al Padre y al Hijo, este es el anticristo, o este es anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y en este sentido, él está incluyendo, señalando al propio pueblo de Israel que sigue rechazando a Jesús como Mesías, como el Hijo de Dios. Y por tanto, aunque digan que tienen al Padre, en realidad no lo tienen. No lo pueden tener sin el Hijo. Y esto es lo que Juan va a aclarar no solo en el Evangelio, sino también
aquí en estas cartas. Bien, pasamos un poquito más adelante al capítulo 4 y comenzando por el primer versículo, Juan sigue advirtiendo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hay un ambiente de persecución, hay un ambiente de presión, y la Iglesia tiene que tener mucho cuidado con quién se codea, mucho cuidado con quién forma parte de la Iglesia, de la congregación, del colectivo cristiano. Y él está diciendo, hay que probar los espíritus. Tenemos que ver quién realmente está de nuestro lado o está del lado del anticristo. Porque hay una confrontación, hay una lucha. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Ves cómo Juan insiste en que la Iglesia tenga muy claro en qué consiste el espíritu del anticristo? Es un espíritu que confronta la fe, que niega a Jesús, que va a resistir al Evangelio. Y ese es el caldo de cultivo para que el anticristo, como personaje final, pueda levantarse y cumplir las profecías. De nuevo, en el versículo 3, Juan va a hacer ese señalamiento. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Para Juan, el espíritu del anticristo ya estaba operando. Lo estaba viendo. Estaba comprobando cómo muchos apostataban por la persecución. Estaba viendo cómo el imperio romano estaba resistiendo al Evangelio de una forma violenta. Y cómo el propio judaísmo también estaba en oposición a aceptar a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y Juan lo va a unificar todo diciendo, eso es el espíritu del anticristo. Hijitos, sigue diciendo, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y de nuevo nos va a ampliar. El espíritu del anticristo es también el mismo espíritu que está en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Y por tanto, la sociedad, el imperio, las naciones están impregnadas de ese espíritu del anticristo. Así que vemos que Juan nos da una visión mucho más amplia, que no sencillamente esperemos que se levante un personaje para reconocerlo como el anticristo, sino que nos fijemos en el espíritu que está detrás. ¿Qué es el espíritu que va a estar detrás de colectivos? Es el espíritu que va a estar detrás de naciones, de imperios, de países, y es el espíritu que incluso está instalado en el Israel que ha rechazado a Cristo. Atentos es lo que nos está diciendo Juan para que no seamos engañados. Ahora, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Juan quiere que la Iglesia no vaya sencillamente a deprimirse, a sucumbir pensando que entonces los anticristos son tantos que estamos perdidos. Si el mundo entero está bajo el maligno, si ya está el espíritu del anticristo en operación, si está tan extendido, entonces es fácil pensar, bueno, pues no hay mucho que podamos hacer. Estamos perdidos frente a esa avalancha.
Pero Juan les va a decir, no es así. El que está en vosotros es mayor que el anticristo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque todos como seres humanos estamos tentados a entrar bajo ese temor. Llegar a pensar que, bueno, ¿por qué nos habrá dejado Dios estar rodeados de tantos anticristos? Pero la verdad es que ningún anticristo es superior a Cristo en absoluto. Y el que está en nosotros es el vencedor. Es mayor que el que está en ellos. Ellos son del mundo, dice el versículo 5. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, para Juan, el mundo está dividido en dos bandos. El espíritu de la verdad, en el cual está la iglesia, estamos los discípulos de Jesús, y el espíritu del engaño, del error, de la mentira. Y ese es el ámbito del anticristo. Cuando escribe la segunda carta, como sabemos, la va a escribir a una hermana, a una creyente. Les dice esto, versículo 7 del capítulo 1. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Es lo mismo que estaba explicando en la primera carta, que tampoco es tan difícil de llegar a saber, de discernir cuál es el espíritu del anticristo. No confiesan, dice, que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces viene la advertencia, cuidado, no os dejéis llevar por esos engañadores, porque podría pasarnos como les ha pasado a los apóstatas, que acabemos en el bando enemigo, que acabemos alineados con el anticristo. Mirad por vosotros mismos, sigue diciendo, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, es decir, ha cambiado de bando. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Juan trata de que la iglesia se mantenga alejada de ese espíritu, alejada del anticristo, alejada del ambiente que hay en el mundo de oposición al evangelio. Dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Bien, aquí hemos visto entonces cómo Juan nos amplía el concepto de quién es el anticristo. Eso no significa que él no crea que hay un anticristo final, de acuerdo con las profecías, como hemos visto también que Pablo lo señala. Pero Juan está preocupado por el ambiente de la iglesia en medio de la persecución. Y la iglesia va a atravesar esa persecución final también. Y por tanto, cada uno de sus consejos son aplicables a nosotros en el último tiempo. Tenemos que tener mucho cuidado de que ese espíritu que va a estar creciendo hasta empapar el mundo, que se vuelve cada vez más anticristo, nos afecte de manera que nos arrastre por presión social, por presión política, por la presión, venga de donde venga, por la presión espiritual sobre todo, y que nos saque de la verdad, finalmente nos engañe.
Cuando vamos al Evangelio, vamos a ir un momento al Evangelio de Juan. Una de las cosas que extraemos de su Evangelio, que sabemos que es un Evangelio, como hemos dicho antes, diferente, no en el sentido de que sea un Cristo distinto o de un Jesús diferente, no, sino es diferente en el sentido de riqueza, de exposición de las palabras de Jesús, que va a profundizar mucho más en lo que es la naturaleza divina de Cristo y también va a resaltar el contraste entre los que siguen a Cristo y los que rechazan a Cristo. Y entonces Él nos va a revelar en el capítulo 8 cómo Jesús revela que aquellos que están en oposición a Él ya están en el bando del anticristo, ya están en el bando del diablo. Les llega a decir, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso es algo que no aparece en ningún otro evangelio, pero Juan lo va a poner porque él sí que está preocupado porque la iglesia no sea engañada, especialmente por los judaizantes. Porque, recordamos, el pueblo de Israel había sido tomado por Dios para traer la ley y hacer de ellos un pueblo especial que pudiera, de alguna forma, representar al reino de Dios. Pero eso había fracasado, vez tras vez. De manera que cuando llega Jesús, hay solamente un pequeñísimo remanente que le va a seguir. El resto del pueblo literalmente lo va a rechazar. Ahora bien, desde el judaísmo se va a emprender una acción de influencia engañadora, de falsa profecía, que va a atacar a la iglesia. Pablo va a estar bregando con esto a lo largo de todo su ministerio. Pero no solo él. Ahí tenemos a Juan, como él cuando escribe el Evangelio va a hacer que esto resalte en el ministerio de Jesús. Hay una oposición feroz contra Jesús. Y entonces Jesús va a poner las cosas claras. Entonces, uno de los mitos que Juan quiere anular es el de que el pueblo de Israel, por el hecho de ser Israel, la carne, sea el depositario de la verdad. No, una vez que el Mesías se ha manifestado, entonces toda oposición al Mesías entra en el ámbito del anticristo. Son anticristos. Aunque sean judíos, aunque sean israelitas, aunque sigan con la ley, aunque esperen las promesas, todo eso no vale para nada si están en oposición a Cristo. El anticristo es el que se opone a Cristo. Así que ya en el capítulo 8 de Juan aparece esta lucha y este contraste. Los que son de Dios, los que no son de Dios. Los que reciben la palabra de Jesús, los que la rechazan. Luego en el capítulo 10, Jesús nos habla de que Él es el buen pastor, de que Él ha venido con la misión de recoger el rebaño. También era una profecía. Lo leemos en Ezequiel 34, por ejemplo, pero está también en Jeremías. Están los profetas, como el Mesías, Dios mismo, que viene a salvarnos, recoge al remanente, salva a sus ovejas, congrega, reúne, acoge a sus ovejas. Y en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, esto va a quedar muy claro. Entonces Él nos habla del buen pastor. En el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y aquí Jesús deja claro que
su misión como Mesías, como pastor que viene a reunir al rebaño, pasa por entregar la vida. Entregar la vida. Fijaros en el contraste. Yo soy el buen pastor, dice el versículo 14, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y aquí Jesús está profetizando acerca de su misión más allá del pueblo de Israel. Cómo el Evangelio iba a ser predicado y él iba a reunir a todas sus ovejas del mundo entero. Ahora fijaros en el contraste. Vamos al versículo 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y aquí vemos cómo Jesús está estableciendo esa diferenciación. Los que son de él y los que son del anticristo. Los que le van a seguir a él, los que van a seguir al anticristo. Todo aquel que rechace a Cristo será un candidato a seguir al anticristo. ¿Quiénes finalmente se marcarán? Aquellos que reciban a Cristo. ¿Quiénes van a reconocer al anticristo como su Mesías, como su Salvador, como aquel líder al que tienen que seguir? Aquellos que rechacen a Cristo, ya sea porque nunca le han conocido, ya sea porque se han dejado engañar, se ha apoderado de ellos el temor y están cediendo y están retrocediendo y están apostatando. Bien, bueno, pues quería señalar esto para que veamos cómo Juan tiene esa preocupación. Y Juan quiere que la Iglesia tenga los conceptos muy claros. Vamos a ir al Apocalipsis, especialmente al capítulo 13, para tratar de completar lo que Juan nos revela a lo largo de sus escrituras acerca del anticristo. Ya lo hemos estudiado y no vamos a extendernos mucho, pero aquí vemos cómo Juan va a aglutinar los dos conceptos: el concepto de colectivo, el concepto plural del anticristo, los anticristos, el espíritu del anticristo, que ya gobernaba en el mundo en los días de Juan y que va a gobernar especialmente en el tiempo final. Y entonces lo va a llamar la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que tiene diademas o coronas y tiene en sus cabezas un nombre blasfemo. Es decir, el gobierno final del anticristo, el gobierno que se levanta a través de las épocas, de las eras, y que finalmente culmina en el gobierno mundial del anticristo, es un gobierno blasfemo. Es un gobierno que reina, que tiene poder, que se hace del mundo, pero que tiene el espíritu del anticristo. Y ahora después nos va a dar algunos detalles. Nos dice en el versículo 3 que una de sus cabezas, de esa bestia anticristo, es herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
La bestia finalmente va a tener poder para devolverle la vida a aquellos que están irremisiblemente heridos de muerte. En otras palabras, el poder de la bestia a nivel científico, a otros niveles, quizá a nivel espiritual, va a estar en crecimiento, va a estar empoderándose, como se dice, para hacer milagros, para llevar a cabo estos milagros que aparecen aquí. Es darle vida al que tenía la herida mortal. La herida mortal fue sanada. Y eso va a traer una exclamación, una admiración por parte del mundo, por parte de las personas que no siguen a Cristo, por parte de los que ya están ubicados en el bando anticristo, se van a maravillar en pos de la bestia. Es decir, se van a sentir como que a este es al que tenemos que seguir. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Ya vemos cómo van a adorar a Satanás. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ahora, ese personaje final, tal y como aparece en el capítulo 7, capítulo 8 del libro de Daniel, el capítulo 11 también va a ser descrito aquí. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Habrá un anticristo respaldado por muchos anticristos? Este es el concepto de Juan. Habrá un anticristo respaldado primeramente por un colectivo anticristo, después por gobiernos anticristos, después por una sociedad anticristo y después por el mundo entero que ha rechazado a Cristo y que están siguiendo definitivamente al anticristo. Esos son los que se marcarán. Y tiene poder y autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Finalmente, va a ser un espíritu descarado, que ya no se tapa, no disimula, es abiertamente anti-Dios, anticristo. Ya no se calla, abre su boca en blasfemias contra Dios. Y va a blasfemar no solo de su nombre, sino de su tabernáculo, del cielo, de donde Él habita, y de todos los que moran en el reino de Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También va a provocar una persecución final. La Iglesia se va a ver perseguida por ese último anticristo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y va a gobernar el mundo. Va a tener autoridad sobre el mundo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y aquí vemos cómo de nuevo Juan plantea la división. ¿Quién va a seguir al anticristo? Todos aquellos que no sigan fieles a Jesús. Esos todos van a seguir al anticristo de una forma u otra. Después va a presentar al falso profeta, que es también parte del anticristo. Es decir, es parte del colectivo anticristo. Decimos, el falso profeta no es el anticristo, el falso profeta es parte del anticristo.
El falso profeta participa del mismo espíritu del anticristo. El falso profeta es uno de los suyos. Es su equipo, es parte de su equipo. Y por eso trabaja codo a codo con él. Y por eso lo mismo que hace el falso profeta es como si lo hiciera el anticristo. Tienen la misma visión y hacen lo mismo. Trabajan en la misma dirección. ¿Qué va a hacer? Vamos a leer a partir del versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, va a haber una imagen de la bestia, una imagen del anticristo, una imagen fabricada por los anticristos. Y esa imagen la van a intentar poner en el templo de Dios. Una de las cosas que el apóstol Juan también nos saca a relucir y que quizás rompa otro de los mitos es la del tercer templo. Lo estaba mencionando antes. El mito del tercer templo. En el capítulo 2, recordamos, del Evangelio de Juan, Jesús llega a Jerusalén, llega al templo y ve lo que hay allí, ¿verdad? Todo el mercaderío que hay y va a expulsar a los mercaderes. A raíz de eso, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, van a pedirle explicaciones a Jesús. ¿Cómo es que te atreves a echar a esta gente del templo o del atrio del templo? Y Jesús les va a decir: destruir el templo. Si queréis saber cuál es mi autoridad, destruid el templo y yo lo levantaré en 3 días. Esto, por supuesto, era algo rarísimo, extraño, que no encajaba en el concepto de lo que era el templo clásico, el templo de Salomón, el templo de Herodes en aquel tiempo. Y ellos lo estaban mirando en ese sentido, un templo físico, un templo como el que estaban en ese momento, y Jesús estaba diciendo que él lo podía levantar en 3 días. Pero el propio Juan va a aclarar después por qué dijo aquello Jesús. Jesús ya no se refería al templo físico, se refería a su cuerpo, al templo de su cuerpo. Y en este sentido, lo que va a aportar al señalar esas palabras de Jesús, lo que Juan va a aportar es que para el Nuevo Testamento, para Jesús, ya ni siquiera es necesario pensar en un tercer templo físico. Lo que tenemos que pensar es que nosotros somos el templo. De manera que lo que el anticristo va a querer hacer es apoderarse del cristianismo. Es apoderarse del corazón de los cristianos, de la mente de los cristianos, del cuerpo de los cristianos. Porque ni siquiera, en términos del Nuevo Testamento, deberíamos de esperar un tercer templo. Como tampoco dice la Biblia ni menciona que haya una construcción de un tercer templo. Eso es una deducción que se hace a raíz de las palabras de Daniel. Entonces tenemos que tener en cuenta que para Dios nosotros somos su templo. Y que el anticristo va a estar detrás de poner su imagen en nosotros, que somos su templo. Ahora, con esta perspectiva, terminamos el capítulo 13 de Apocalipsis.
Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, una imagen viviente, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Solo aquellos que se identifiquen con el anticristo, los que se identifiquen con el sistema del anticristo, con el sistema de identificación, el número, el nombre, la marca, solamente ellos van a ser considerados ciudadanos de pleno derecho. Hacía que a todos, dice, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Así que aquí tenemos la profecía final del personaje final del anticristo, pero que no está solo, trabaja colectivamente, tiene un gobierno tremendo mundial a su disposición y tiene poder no solamente de parte de Satanás, sino de parte de todos aquellos que al rechazar a Cristo se alinearon con él. Podemos entender entonces cómo ve Juan, el apóstol, al anticristo y cómo nos advierte a la Iglesia acerca de su espíritu, su carácter, su actitud. Y aquí lo tenemos, en el Nuevo Testamento. Primeramente con las cartas, después mencionando cosas relativas al espíritu del anticristo en el Evangelio y también finalmente en Apocalipsis. Amén. Amén. Bien, ¿podemos orar? Señor, te damos las gracias por tu palabra, por la Escritura que nos revela estas cosas. Te pedimos que nos ayudes a estar atentos porque muchos anticristos hay ya en el mundo, porque ya estamos en el último tiempo y así sabemos que también aparecerá o estará apareciendo o ya habrá aparecido el anticristo final, que finalmente será seguido, aclamado, apoyado, potenciado por todos aquellos que rechazan a Cristo. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que hemos hecho la elección correcta y que mayor eres tú en nosotros que todos esos anticristos. Ayúdanos a mantenernos firmes, fuertes en la fe, perseverantes hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén.